a encontrar patrones de comportamiento que expliquen el fenómeno real, ¿no? Una sesión de minería de datos usa varios algoritmos como explicar estas tendencias. De paso, sí creo que voy a alcanzar a hacer algunos ejercicios utilizando Python, ¿no? O sea, en Python hacemos todo, desde la lectura de datos, análisis de los mismos, generación de resultados, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que saben Python, entonces no. Algo importante que hay que recalcar es que todos los algoritmos o métodos de minería están basados en inducción, ¿no? Es un aprendizaje inductivo, de lo particular a lo general, eso no se olvida. O sea, la idea es tratar de generalizar las cosas, ¿no? Reglas que se podrían aplicar o conclusiones que se podrían aplicar a la mayoría de los casos. Es inducción, no deducción, que es en cambio de lo general a lo particular o específico. Entonces, ya vimos el KDD, ¿no? Niveles de aprendizaje, hechos, conceptos, procedimientos y principios. Vamos a hablar aquí justamente sobre conceptos, ¿no? Y básicamente el concepto es una salida de una sesión de minería. Esa salida es lo que quiero yo predecir o estimar en base a un conjunto de ejemplos previos, ¿no? O sea, un conjunto de instancias, registros, tuplas, como quieran llamarlos, que ya tienen valores conocidos en el caso de que se trate de un aprendizaje supervisado. Y si no tienen esos valores, sería un aprendizaje no supervisado, ¿no? Y la idea es que estos modelos a través de árboles, reglas, redes y ecuaciones, donde árboles y las reglas son más fáciles de interpretar para las personas, no así las redes y ecuaciones que son un tanto más abstractas, ¿no? Aunque dependiendo de las personas, por ejemplo, una ecuación le resulta más comprensible, ¿no? Les daba el ejemplo de la fuerza. En unos casos utilizo una aceleración X y en otros casos utilizo la gravedad o la velocidad final, etcétera, ¿no? Entonces, para uno le resulta más fácil, para otros no. Pero sigue siendo a veces como una caja negra, ¿no? De pronto, porque utilizo la constante de Planck, etcétera, ¿no? Estábamos viendo esto, ya no vimos, ¿no? Aquí nos quedamos. Contesten, jóvenes, aquí nos quedamos. Sí. Ya. Listo. Entonces, cuando yo trato de resolver algo, tengo algunas maneras de hacerlo, ¿no? Y eso vamos a ver con algunos ejemplos, utilizando métodos tan triviales como puede ser un criterio de afinidad, donde yo voy a ver, según mis datos que ingreso, cuál es el registro, la tupla o la instancia o el ejemplo que más coincide, y consecuentemente digo, si esto hay mucha coincidencia entre esas características, consecuentemente el resultado debería ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, si coincide en la sintomatología, entonces yo puedo decir que está enfermo con gripe, ¿no? O puede estar enfermo con diabetes. Esa es una manera, ¿no? Otra es, en este caso, la clase que vamos a ver, donde se requiere o se estila considerar que para que un resultado dado sea el mismo de alguna instancia, debería coincidir o cumplir una serie de características que se consideran primordiales, ¿no? O sea, si tiene esas características esenciales, la conclusión va a ser la misma. Caso contrario, no. Hay otra de la probabilística donde, en cambio, como dice su nombre, se basa en probabilidad, o sea, no necesariamente debería ser del 100%. Dice, dentro de la probabilidad en porcentaje transformado, lo puedo decir que se acerca mucho a lo que yo estoy proponiendo y consecuentemente existe la probabilidad en forma mayoritaria que se siga concluyendo lo mismo. Y el más básico, no más básico, sino que también es muy utilizado, basado en ejemplos, donde en función de esos ejemplos, como les digo, el más parecido
o uno, un conjunto de uno o varios, me da el mismo resultado, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver ahora y ya empezar a trabajar con algunos datos para que ustedes vayan afinando esa capacidad para analizarlos y encontrar relaciones, tendencias, dependencias, qué sé yo, ¿no? Entonces, en la perspectiva clásica, me dice que existen propiedades definitorias o características muy importantes que definen exactamente un resultado o predicen un resultado, ¿no? Y la idea es que nosotros trataríamos de identificar aquellas propiedades o características que definen claramente un concepto, ¿sí? Un concepto es lo que yo quiero aprender, sobre lo que yo quiero aprender, sobre lo que yo quiero analizar. Un concepto se puede llamar una clase, dependiendo de la herramienta que utilicemos, ¿no? En otros lados se va a llamar es la clase objetivo, en otros se va a llamar la clase, la característica dependiente, que depende del conjunto de características independientes que yo tomo para predecir ese modelo, ¿no? Entonces, como dice, estas propiedades determinan si un elemento individual es un ejemplo de un concepto en particular, ¿no? Ahí vamos a caer en algunas ambigüedades, ¿no? Dice, si tiene pies, significa que es una persona. Si digo patas, perdón, entonces se supone que es un animal, ¿sí? Entonces, podríamos decir que existe una característica o una terminología que define exactamente una diferenciación entre personas y animales. Si podríamos decir que piensa, razona, entonces es un animal racional y se trata de un ser humano en la mayoría de los casos. En cambio, en el otro caso podríamos decir que es un animal, etcétera, ¿no? Entonces, habrá que ver eso, ¿no? Y eso lo vamos a entender. En este caso, vamos a plantear un ejemplo desde la perspectiva clásica para ver si una persona es sujeto de crédito, si es buen sujeto de crédito, ¿no? Pero me dice aquí que, de acuerdo a esta perspectiva clásica, debería cumplir este conjunto de propiedades o características, ¿no? En este caso me dice que debería tener ingresos anuales superiores a los $45,000, superiores iguales, ¿no? Que al menos debería tener una antigüedad en su trabajo de 5 a más años y además debería tener una casa propia. Si cumple esos tres elementos, yo considero que a esa persona es sujeta de crédito, o sea, le podría otorgar el crédito, ¿no? Entonces, no, sin ningún problema. Con esas tres características, yo estoy seguro de que va a pagar las cuotas puntualmente y no va a haber ningún problema, ¿sí? La visión clásica establece que las tres condiciones de una regla deben ser cumplidas para que el solicitante sea considerado un buen sujeto de crédito. Eso es lo clásico, ¿no? O sea, cumple esto, es igual que ustedes a veces van a un banco, una cooperativa o sus papás y les dice, estos son los requisitos. Cumple esos requisitos, esa es la visión clásica. Si cumple exactamente, le otorgan, qué sé yo, el crédito o le otorgan una tarjeta de crédito o le suben el cupo de la tarjeta, etcétera, etcétera, ¿no? En función de esos requisitos. Y ustedes ven que en muchos sitios dicen, estos son los requisitos que necesito cumplir para esto. Entonces, a veces son estrictos, no se puede decir, cumples exactamente eso y no hay ningún problema. A diferencia, por ejemplo, en la embajada, cuando hay personas que van a la embajada americana, en cambio, ahí es una perspectiva probabilística, ¿no es cierto? Entonces, hay personas que van con, entre comillas, mucho dinero y negado la visa. Otro va sin nada, sí, visa. Entonces, no existe un conjunto de reglas o condiciones que determinen el otorgamiento o no de una visa, etcétera. Entonces, en esta visión no requiere que las representaciones conceptuales tengan propiedades definitorias. O sea, cumplan esas propiedades, sí, pero no necesariamente deberían ser exactas. La perspectiva probabilística sostiene que los conceptos están representados por propiedades que son probables que tengan los miembros conceptuales. O sea, si hay una probabilidad alta de que tenga estas características, entonces la conclusión va a ser la misma en función de ejemplos o condiciones existentes. Por ejemplo,
ustedes van a atenderse con el médico y van corriendo, llegan con el pulso elevado, llegan sudorosos, llegan cansados, etcétera. Y si el médico los ve, ¿qué les dice? Ah, no, está sudoroso, está con fiebre, llegó cansado, bien agitado, el pulso está elevado, está enfermo, ¿no? O sea, de pronto tiene gripe, alguna cosa, o es propenso a alguna enfermedad cardíaca. Bueno, el médico se contiene, se puede decir, y aplica una perspectiva probabilística. A ver, veamos el resultado de esta fiebre recién le dio, cuando le dio, está cansando porque era zombie, vino a pie, corriendo, etcétera, ¿no? Y comienza a descartar las cosas. En otras condiciones, la clásica debería decir la conclusión directamente está enfermo, ¿no? En el ejemplo que estábamos, entonces me dice, el ingreso promedio anual para individuos que conscientemente hacen pagos a tiempo de sus préstamos es $45,000. O sea, ya es en promedio. O sea, el individuo podría ganar menos o más de $45,000. Entonces, en este caso es esa perspectiva donde dice, si tenemos individuos, clientes, que estén más o menos en ese rango de ingresos, no va a haber ningún problema. La mayoría de las personas que son buenos sujetos de crédito han estado trabajando en la misma empresa durante al menos 5 años, ¿sí? Ya no se dice mayor o igual, sino al menos durante 5, al menos, ¿no? ¿Sí? Entonces podría ser cercano a los 5 años, etcétera. Y ya se le cataloga como buen sujeto de crédito igual que en la primera definición, ¿no? Y en la última sería que la mayoría de los buenos sujetos de crédito poseen casa propia. ¿Sí? Podría darse el caso de que existen sujetos que no tengan casa propia, que estén rentando, pero ganan sueldos entre los $45,000, han estado más o bordean los 5 años, consecuentemente siguen siendo buenos sujetos de crédito. Recuerden que asimismo hay personas que de pronto su sueño no es tener una casa propia. Lo que les interesa es vivir bien, se puede decir, no cómodos, aunque sea rentando, no, o sea, invierten su dinero en otras cosas que a ellos les consideran que es más importante que tener una casa propia. Ya. Y finalmente la perspectiva, por ejemplo, que en este caso me dice que la vista ejemplar establece que se determina que una instancia dada es un ejemplo de un concepto particular si la instancia es suficientemente similar a un conjunto de uno o más ejemplos conocidos del concepto. Ojo, en este caso nosotros estamos considerando un conjunto de ejemplos que me dan un resultado conocido. Es como un aprendizaje supervisado, ¿no? Y la idea es que me dice que cuando yo comienzo a generar, viene un nuevo cliente, determino sus características que yo necesito. Si este se asemeja a un conjunto que puede ser de uno o de varios, que genere determinado resultado, yo aplico ese ejemplo y le digo que ese cliente es sujeto de crédito o no es sujeto de crédito, ¿sí? Es igual que la sintomatología, ¿no? Si tiene todos estos síntomas, puedo yo llegar a una determinada conclusión, porque en la mayoría de ejemplos o casos que se han presentado, tenía esa sintomatología, consecuentemente, tiene esa misma enfermedad, ¿no? Entonces, tengo un ejemplo que digo, tiene ingresos anuales igual a $42,000. El número de años en esa empresa es de 6 y tiene casa propia. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es un buen sujeto de crédito o no? A ver, vamos a ver, estudiantes, ya que les encanta hablar. Aquí está solución. Sí, buen ejemplo, dije, porque tiene garantía. ¿Dónde está la garantía? En la casa propia, pues. Ah, o sea, lo consideraste eso, ¿no es cierto? Ajá.
El hecho de tener casa propia implica que tiene un bien que podría ser usado como garantía. Correcto, ese es otro parámetro, ¿no es cierto? En otra dice, no tiene casa propia, pero puede tener un terreno. Y dependiendo de la ubicación del terreno el avalúo del terreno, se podría considerar un buen sujeto de crédito por ese avalúo del terreno. Perfecto. Podríamos decir, tiene un vehículo, etcétera, ¿no? Se puede ir incrementando. Estos son ejemplos básicos. Entonces, sí es un buen sujeto de crédito. Entonces, tú diste en el clavo, le consideraste o derivaste o dedujiste algo interesante, ¿no? Porque la casa puede ser el aval para que yo te otorgue el crédito. Y el resto no me importa, ¿no? Ahora, recuerda que para esas decisiones también la casa puede ser una casa chiquita que no valga para nada, ¿no? También el elemento adicional sería el avalúo. Pero bueno, eso es mucho más allá. En el segundo ejemplo me dice que los ingresos anuales son de $62,000, ya tiene más de 16 años trabajando en la misma empresa, pero renta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es buen sujeto de crédito o no? No, Inge. Ya vamos a ver. Un ratito, me olvidó la pastilla del corazón. Ah, chuta. Entonces, como hay que tomarse todos los días, y a las 7 de la mañana ya me pasé un poco. Ya. A ver, me dicen que no es un buen sujeto de crédito, ¿no? Tal vez Sí. podría ser que tiene muchos años trabajando y todavía tiene un contrato para más años. Entonces, el contrato de trabajo Ya. tal vez podría ser o no. Ya, vamos a ver eso. Podemos ir analizando, ¿no? A ver, gana $62,000, imagínense. O sea, no es un trabajo pelo de cochino, ¿no es cierto? Es un buen trabajo. Y ya tiene esa empresa más de 16 años. ¿Creen que tenga un contrato o ya es un activo fijo que se dice? Ya debe tener un contrato permanente. Y con $62,000, para mí es un buen sujeto de crédito. Así rente. Ahora también podría yo examinar qué casa renta. Pues es que rente una casota. Chévere. No hay ningún problema. Lo interesante es su sueldo, ¿no? O sea, tiene capacidad de pago. Y en este caso, consideremos también los años que tiene esa empresa. Son 16 años. Y yo pedía de requisito al menos 5 años. Y tiene 16. Bestial. Entonces uno puede decir, no, ya es una persona que trabaja años y ahí se va a jubilar. Entonces está bien. Ya vamos a ver. Y el tercero es que tiene ingresos anuales de $38,000, 12 años trabajando y tiene casa propia. Entonces, ¿sí es buen sujeto de crédito o no? Sí puede ser. Sí, Inge. Ya, correcto. No cumple el sueldo, pero también tiene el número de años en la empresa, ¿no? Y yo podría catalogar que todos estos son ejemplos de buenos sujetos de crédito. Ojo, todo es en función de las condiciones donde vivamos o la situación social que estemos viviendo, ¿no? Porque a veces, recuerden, lo que se sucedió últimamente con este pretexto de la pandemia, a muchos empleados los sacaron. A pesar de que estaban ya muchos años en la empresa, justamente fue el mejor pretexto para sacarle, entre comillas, la famosa ley de ¿cómo era? Bienestar o seguridad social, ni sé cómo, donde les favoreció a las empresas, ¿no? Fue terrible. Entonces, mucha gente con muchos años fue el mejor pretexto para mandarles. Entonces, eso sería otro factor, ¿no? O sea, como les digo, en términos normales, estas características las podríamos considerar, pero las situaciones pueden cambiar. Por eso es la idea, ¿no? De que a veces yo puedo generar modelos de comportamiento aquí en Ecuador, pero esos modelos a veces no pueden ser aplicados en Estados Unidos, por ejemplo,
porque allá tienen otra manera de ver las cosas. A pesar de que utilicen las mismas características, puede ser que los resultados sean totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo les digo? El comprar mismo ropa, ¿no? Entonces, yo me puedo comprar aquí una camisa, una camiseta, un suéter, y lo uso todo el año. En cambio, ya comprarse una camiseta implica que la use durante el verano y la primavera. Llegue el otoño y el invierno, ya no voy a usar esa camiseta, porque esa camiseta era de verano y primavera, normalmente delgadita, todo fresca, ¿no? Ya en otoño e invierno es frío, necesito otro tipo de camiseta, ¿sí? Ya también necesito otro tipo de chompa. O sea, en otras palabras, el clima que existe allá hace que el comportamiento sea totalmente diferente al que tenemos aquí, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Allá están acostumbrados al frío, ¿no? A estar 1, -1, -5, -10 grados. En cambio nosotros ya con 10 grados, 8 grados estamos que nos morimos de frío como pingüinos, ¿no? Entonces difieren las cosas del comportamiento. Tienen costumbres diferentes también en función de la época del año, o se preparan ellos para la época de invierno, ¿no? De pronto les gusta hacer un montón de mermeladas y todo eso porque son productos perecederos. En cambio nosotros no. Todo el año hay fruta, todo el año hay de todo y a veces no valoramos, ¿no? Yo tengo, bueno, mi mujer tiene un familiar que vive en Canadá y cada año es la misma historia, se puede decir, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Ya salió el sol, qué chévere, claro. Y no es que está muy al norte, está en Montreal, creo que es, pero ahí como extrañan, ¿no? Que a veces manda las fotos, parecen de esas de película nomás llena de nieve y todas esas cosas, ¿no? Para uno dice pleno, pero allá también se mueren de frío, o sea, no se acostumbran a todavía, ¿no? Entonces, las condiciones cambian, es lo que quiero. Y habría que aplicar un nuevo modelo con los datos de allá, de las personas de allá, para que el modelo se ajuste al comportamiento de esas personas de allá, ¿sí? Entonces, el aprendizaje supervisado nos permitirá determinar estructuras similares, ¿sí? Y en función de las salidas que ya están conocidas, ¿no? O los resultados que ya están conocidos. Entonces, ahí decíamos, una estructura similar, si tiene hojas, es una planta. Listo, si llega a una conclusión. Hojas implica una planta. Ahora, determinar que eso sea una planta, o sea un arbusto, o sea un árbol, ¿sí? Ahí viene otras condiciones, ¿no? Pero sé que de primera mano, si tiene hojas, ya sé que es una planta. Ahora tendría que aplicar otro modelito para que en función de las hojas yo determine, como les digo, si esa planta es un arbusto o es un árbol o es una planta normal, ¿no? Utilizamos el aprendizaje supervisado para construir modelos de clasificación. Recuerden, vamos a clasificar, eso también es importante, ¿no? Esa clasificación se refiere a decir, estás enfermo, estás sano, eres un buen sujeto de crédito, no eres un buen sujeto de crédito, hay alto riesgo de que se cometa un fraude o no se cometa, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de un conjunto de datos que contienen ejemplos. Sí, eso es bueno, o sea, mientras más ejemplos nosotros tengamos, el modelo es mucho mejor. No obstante, si viene un nuevo cliente, por así decirlo, y utilizo el modelo ya creado, y me da un determinado resultado, esos datos del nuevo cliente o característica se suman al conjunto de entrenamiento. O sea, cada nuevo integrante o nuevo ejemplo se lo va añadiendo al conjunto de datos de entrenamiento para que el modelo se siga afinando de mejor manera, ¿no? Entonces aquí me decía, tiene piernas, por lo tanto no es una planta, ¿sí? En un caso, la idea es determinar si es planta o no. Si tiene hojas es planta, si tiene piernas no es planta, ¿sí? A veces tan sencillo como eso van a ver que es un pequeño dolor de cabeza. Cada ejemplo se conoce como una instancia de datos, ¿sí? Lo que decía un registro, una tupa, aquí se llama instancia de datos. Y el decir que es un ejemplo o no ejemplo, el ejemplo sería que llego a la conclusión deseada y en el otro no es un ejemplo porque de pronto no llego a la conclusión deseada o no me puede permitir llegar a esa conclusión. O sea, es como quien dice, me faltan
propiedades o características, ¿no? Y tampoco me puedo inventar, ¿no? En segundo lugar, una vez que se ha construido un modelo de clasificación, el modelo se utiliza para determinar la clasificación de casos recientemente presentados de origen desconocido como un proceso deductivo, ¿sí? Es como si llega un nuevo cliente o es un nuevo cliente y yo aplico el modelo para ver si este cliente es sujeto de crédito o no. El aprendizaje supervisado es una técnica para deducir, no inducir, deducir una función a partir de datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, este conjunto de datos iniciales se los llama datos de entrenamiento, ¿no? De training, ¿no? Los datos de entrenamiento consisten de pares de objetos, sí, no es que sean A y B, sino son pares de objetos en forma de vector, ¿no? Entonces, un elemento es un vector que contiene las características del sujeto de estudio, ¿no? O del fenómeno a estudiar. Y el resultado, que puede ser también otro vector, porque puede generar varias opciones, no se puede decir sano, enfermo, mediamente enfermo, lo que sea, sobre el resultado. Entonces, dependiendo del modelo, puedo generar más de una conclusión, puedo generar 2 o 3 conclusiones, etcétera, ¿no? Asimismo, a las entradas se les considera como variables independientes y las salidas son las variables dependientes. Y como les digo, dependiendo del modelo, la salida puede ser 1 o 2 o 3, ¿no? Supongamos que necesitamos desarrollar un modelo generalizado para representar los datos mostrados en la siguiente tabla, que ya vamos a ver, ¿no? Y como dice aquí, necesitamos generar un modelo generalizado, ¿no? Vamos a deducir algo, o sea, vamos a generalizar las cosas, que se podría aplicar a la mayoría de casos nuevos que se pueden presentar, ¿no? Que puede haber fallas, sí, porque el modelo no va a ser el 100% confiable, pero sí va a tener un 99.8%, un 96.5%, etcétera. Como ustedes han visto en las vacunas del COVID-19, ¿no? En base a los estudios sacan los porcentajes de efectividad. Este conjunto de datos que les voy a presentar, que les voy a mostrar a continuación, son datos hipotéticos de entrenamiento, ¿no? Con el propósito de generar un diagnóstico de enfermedades, ¿sí? Este conjunto de datos, a pesar de que es pequeño, a veces es difícil para nosotros desarrollar una representación general, a menos que supiéramos algo sobre la importancia relativa de los atributos individuales y las posibles relaciones entre los mismos. Perfecto. Aquí hay una clave fundamental. Los datos son pocos, o son pocos datos, ¿no? Pero a pesar de eso, establecer una relación entre ellos puede resultarnos difícil porque de pronto son datos de un contexto en el cual yo no manejo. Entonces, normalmente, como ustedes saben, la minería se aplica mucho a lo que es medicina, negocios, ingeniería aeroespacial, tanta cosa, ¿no? Pero nos pueden mostrar datos, por ejemplo, vamos a ver de medicina bastante porque es interesante ver eso para identificar también tipos de planta. A veces sale un poco fuera de nuestro dominio, entonces es un poco más difícil de entender, pero a pesar de eso, lo podemos hacer, ¿no? O sea, con práctica se puede decir, ¿no? Ahora, interesante también resulta es establecer las relaciones que pueden existir entre esos atributos. Y algo importante que luego vamos a ver es establecer si esos atributos están relacionados de alguna manera, en el sentido de que si los atributos dependen unos de otros, ahí voy a tener problema. ¿Por qué razón? Porque esos atributos dentro del conjunto van a hacer que mi curva de aprendizaje se dirija o se define en función de esos atributos. Sí, porque están muy relacionados. Entonces, un proceso también que se toca hacer con los datos es determinar qué atributos tienen demasiada relación y simplemente tomar uno de ellos, ¿sí? Para hacer que el modelo sea más independiente de esos atributos. Ya vamos a ver cómo. Entonces, lo bueno, como se menciona aquí, vamos a aplicar algoritmos de aprendizaje supervisado, como en este caso, un árbol de decisión, ¿no? Para poder establecer las relaciones. Pero luego, este rato nosotros vamos a tratar de conceptualizar esto, ¿no?
O sea, aquí tengo varios datos de 10 pacientes, se refieren a sintomatología, y de acuerdo a la sintomatología se hace una predicción denominada diagnóstico, que sería mi variable de objetivo, mi clase a la cual quiero llegar, en este caso un diagnóstico, ¿sí? Y determinar si esta persona tiene faringitis, es alérgica o tiene un resfriado, ¿sí? Los atributos que estamos presentando ahí son los atributos de entrada, ¿no es cierto? En este caso son los sintomatología que tienen estos 10 pacientes, y el diagnóstico, como ya les dije, es lo que yo deseo predecir, ¿no? La idea es que con este conjunto de datos yo voy a generar un modelito que me va a permitir predecir o diagnosticar la enfermedad que va a tener un nuevo paciente, ¿no? Entonces llega un nuevo paciente, le pregunto la sintomatología y en función del modelo ya le digo, hasta sin ver, ¿no? Digo, usted tiene faringitis, es alérgico o tiene un resfriado. ¿Sí? Cada fila representa una instancia, lo que decíamos, una instancia de datos, y cada fila muestra la sintomatología y la afectación para un simple paciente. Entonces, el paciente ID 1 tiene varios síntomas, en este caso, tiene dolor de garganta, sí, tiene fiebre, sí, tiene las glándulas inflamadas, sí, tiene congestión nasal, sí, tiene dolor de cabeza, sí. Entonces, usted tiene faringitis. ¿Sí? Chévere. Entonces, si me voy al paciente 4, entonces ya digo, a ver, podría asumirlo al principio. Si tiene todo, sí, tiene faringitis. Y resulta que viene un paciente, en este caso con el ID 4. El ID simplemente es para identificar la instancia, ¿no? No tiene nada que ver en el análisis. Entonces me dice que tiene dolor de garganta, sí, no tiene fiebre, tiene las glándulas inflamadas, sí, no tiene congestión, dolor de cabeza, pero a pesar de eso, tiene faringitis, ¿no? En el elemento 5 me dice que no tiene inflamada la garganta, sí tiene fiebre, no tiene inflamada, no tiene dolor de garganta, primero era, disculpen, luego no tiene fiebre, no tiene inflamada las glándulas, sí tiene congestión y no tiene dolor de cabeza, es un resfriado. Sí. Entonces la idea en este momento es que ustedes me digan si existe alguna relación, existe algunas coincidencias o algo que me podría permitir diagnosticar qué enfermedad tiene una persona. Entonces ustedes podrían coger esos datos, ponerles en Excel y hacer conteos, lo que sea, ¿no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cómo yo puedo utilizar estos datos para generar un modelo, ¿no? Un modelito de predicción, en este caso el diagnóstico, que es mi clase objetivo, ¿no? Mi meta. ¿Qué se les ocurre hacer? Por ejemplo, utilizaríamos los síntomas de una enfermedad comparando con los que tiene ahí, más o menos, para ver con cuáles sí concuerda y la enfermedad sería el resultado de la que concuerda. Ya. Les pongo un ejemplo. O sea, está bien lo que tú dices, ¿no? Espérense un ratito. Si están viendo la tablita en pantalla completa, no, solo la tablita. Sí. Listo. A ver, lo que sugiere el compañero es como un pequeño análisis de afinidad. Y un análisis de afinidad también es una técnica que se utiliza para generar un modelo predictivo. No hay ningún problema, ¿sí?
Entonces, sin darse cuenta, como ustedes ven, se puede hacer un análisis de afinidad, ¿no? Y lógicamente este análisis de afinidad tiene algunas consideraciones, ¿no? Que ya vamos a ver. Pero en este caso me dice un análisis de afinidad basada en ¿qué? ¿Serían ejemplos? ¿Probabilístico o el clásico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de esas formas yo debería utilizar aquí? ¿La versión clásica, probabilística o basado en ejemplos? Tal vez clásica, Inge. Clásica. Puede, Ya. puede ser probabilística también. Ya. A ver, vamos analizando. A ver, la clásica me dice de que si ustedes se fijan en resfriado, entonces tenemos el registro 3, ya les voy a anotar. Un ratito. Vamos a poner el máximo. Ya. Entonces vamos a poner los resfriados, ¿no? Vamos a coger este, el 3, el 5, a coger el R y vamos a coger 10. Perfecto. Ya. Entonces, yo tengo esos 4 registros que son ejemplos o instancias que me dice que el paciente en base a la sintomología tiene resfriado. Listo. Y según ustedes vamos a ver si aplicamos la metodología, por así decirlo, clásica, ¿no? Y se supone que en la metodología clásica debería cumplir exactamente esos requisitos, en este caso estas condiciones. Si yo le cojo el ejercicio 3 y 5, las instancias 3 y 5, vamos a ver que desde el primer dato, donde me dice dolor de garganta, en el uno me dice sí, resfriado, y en el otro me dice no, resfriado. Entonces no puedo aplicar, ya desde ahí, no puedo aplicar la versión clásica. ¿Y ven? Entonces vamos a poner en rojo. Y esto de aquí no coincide, ¿no? Y me dice yes, pero aquí me dice no. Y a pesar de eso tengo la misma conclusión, que es un resfriado. Entonces la clásica no funciona. Vamos a ver la probabilística, ¿no? O sea, de que se aproxime a eso. Veamos. Entonces ya tengo el primer síntoma, dolor de garganta, sí, no. En el otro, fiebre, sí, sí. Ah, coincide chévere. En el otro, glándulas inflamadas, no, no, coincide muy bien. En el otro, congestión, sí, sí, no y no. ¿Dónde está la probabilidad? Recuerden, ahora, en esto de sintomatología, tiene o no tiene, se puede decir, ¿no? O sea, no es que se acerca, es por ejemplo, yo le mido la temperatura normal está en 36 grados, punto 5 creo que es más o menos, ¿no? Pero si ya tiene más de 37, ya está con fiebre, peor si tiene 38. Entonces aquí no dice, bordea esto más o menos, no, pues yo no podría. Dice, ¿tiene congestión? Sí, o sea, son con, características definidas, ¿no? Tiene o no tiene, por así. Entonces no existe la probabilidad. Sí. ¿Tiene congestión? O sea, con un porcentaje del 20%. No, no, no. ¿Tiene o no tiene? Las glándulas están inflamadas, ¿qué? ¿Un porcentaje? No, no, no. No puede ser eso. Entonces no puedo aplicar tampoco probabilidades. El único caso que me queda, ¿cuál sería? Es en base a ejemplos. ¿Sí? Entonces, mi sistema o mi modelito de predicción va a aplicar el método basado en ejemplos. ¿Sí?
Entonces, vamos a ver. Entonces, como les decía, el 3 y 5, solamente un parámetro, en este caso dolor de garganta, no coincide. En el resto coincide. Perfecto. Y me da resfriado. Ahora le ponemos el 9, ¿no? Para comparar. Y vamos viendo que también el 9 no coincide el primer parámetro. El segundo sí. El tercero sí. Ah, no, aquí también hay una diferenciación, ¿no? En unos casos está yes y en otros son no. Hay que ver. En el tercero también está yes, pero a veces también está no. Y en el cuarto, dolor de cabeza, los dos primeros eran no. Entonces, digo, ya le puedo fallar, ¿no? Pero si pongo en el décimo, vemos que también hay otro yes, ¿no? O sea, hay dos yes y hay dos no. Entonces, yo digo 50-50, ¿no? O sea, ya comienzo a ver eso. 50%. Así no tenga dolor de cabeza, sigue siendo resfriado. Y otro 50%, si tenga dolor de cabeza, si tiene dolor de cabeza, también es resfriado. En el otro caso, la congestión, yo puedo decir, todos han tenido congestión, consecuentemente es resfriado, ¿no? Entonces ya estoy viendo de pronto características que definen algo, ya voy a ver eso. Todavía no me acelero. En el parámetro de glándulas inflamadas, no. Ah, ya. Entonces, ahí sí coincide, ¿no? Entonces, tiene no. Vamos a poner en blue mejor. Tiene no. Coincide ahí, ¿no? En la otra es 10 también, ¿no? Entonces le podemos poner así. ¿No? Y bien, apenas son 10 registros, ¿no? Pero estamos haciendo el análisis. Luego en fiebre me dice, sí, no, sí. La mayoría es como que dice un 75%. Ahora ya puedo ponerle con porcentajes, ¿no? 75% sí ha tenido fiebre. El 25% no tiene fiebre, pero a pesar de eso sigue siendo un resfriado. Aquí le puedo poner que el 50% de los casos tienen dolor de garganta y sigue siendo un resfriado. Aquí me dio el 100%, ¿no? Voy a ponerle 100%. O sea, y aquí me dice que también es del 100%. Ya. Y aquí en cambio es del 50%. Bien, estoy haciendo un análisis, ¿no? Ya. Yo podría decir así, a grosso modo, ¿no? O sea, me lanzo a la... Y digo, entonces no tiene las glándulas inflamadas y porque es del 100% y tiene congestión, yo puedo decir, es un resfriado. ¿Sí? Yo me puedo lanzar a eso, ¿no? Decir, esos datos, vean, el 100% parece que son las condiciones suficientes para definir que se trata de o concluir que se trata de un resfriado. Pero, oh sorpresa, si yo veo el registro 2, tiene esas dos características que yo decía, si se cumple al 100% ya, porque es el 100%, o sea, parece que fueran las características definitorias, ya no es resfriado, es alergia. Y además tengo acá también otro, ¿no? También, que no y es, y también es una alergia. Él ya me mató. Y también tengo acá el otro, en el 8. No y es, y también sigue siendo alergia. Él. Inge, ¿Sí?
Disculpe, en fiebre no es también el 100%. En fiebre, el 100%. Ah, sí, sí, tienes razón. Ya, tienes toda la razón. Pues sí he estado despierto, entonces le quito y le voy a poner acá, ¿no? Eso también. Peor todavía, ¿no? Entonces yo puedo decir ahora tres variables, digo, 100% en fiebre, ¿no? Entonces vamos a ver. Digo, yes, yes, yes y yes, ya. Vamos a ver. Entonces me dice que no tiene fiebre, es alergia. No tiene fiebre y es alergia. No tiene fiebre y es alergia. Ah, entonces podría yo decir, si no tiene glándulas inflamadas y tiene congestión y tiene fiebre, es un resfriado. ¿Podría decir eso? No. Y es lógico lo que dijo el compañero, ¿no? Normalmente una alergia, yo no tengo fiebre, ¿no? Entonces, ya me sale una nueva idea, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Tienes fiebre. Si tienes fiebre, ah, realmente es un resfriado. Habrá que ver, habrá que ver. Sí. Recuerden que aquí tengo el otro parámetro, que solamente cumple el 50% y dolor de cabeza el 50%. Pero bueno, vamos sacando conclusiones. Chévere. Ya puedo decir que casos similares a estos tiene fiebre, perdón, tiene alergia. Ahora les voy a poner el siguiente caso. Digo que si tiene dolor de garganta, tiene fiebre, sí, no tiene las glándulas inflamadas, tiene congestión, sí, y no tiene dolor de cabeza. ¿Puedo concluir que se trata de un resfriado? ¿Qué dicen ustedes? Singe, porque se parece al tercer registro. Se parece al tercer registro, ¿no es cierto? Sí. No, no. Ya, perfecto. No se parece, es el tercer registro. ¿Sí? Entonces, este es igualito a este de acá, ¿no? Y digo, la conclusión es, tiene un resfriado. Perfecto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy empatando, ¿no es cierto? Estoy definiendo la afinidad, cuán cercano es de un ejemplo que yo estoy, mejor dicho, los datos de un nuevo ejemplo, con alguno de los ejemplos, por eso decía, el conjunto de uno o más instancias que cumplan las mismas condiciones o se aproximen a las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, ahí digo, no, es los mismos sintomatología y yo puedo concluir que se trata de resfriado. Y luego vamos a ver si es cierto o no es cierto. Ahora les planteo un último ejemplo para ver qué sucede. Todavía no está nada dicho, ¿no? Porque solamente de pronto estamos resolviendo en resfriado. Pero ¿qué pasa con alergia? Entonces yo les planteo uno. ¿Qué me dice? No tiene dolor de garganta, no tiene fiebre, no tiene las glándulas inflamadas, no tiene congestión, no tiene dolor de cabeza. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué me dicen ustedes?
No tiene ningún síntoma. ¿Cuál es el diagnóstico? O no tienen nada o no o es una enfermedad. O es un alienígena, ¿no es cierto? Ya, entonces, la idea es que si yo aplico ese caso a mi modelito, el modelito me va a arrojar algún resultado. Eso es lo pleno de esto. O sea, yo no puedo decir, no tiene esto, simplemente no tiene nada. No, no. O sea, el modelito que yo voy a construir me va a decir si tiene faringitis, resfriado o alergia, con los datos que le ponga. Entonces, esa instancia que acabo de ingresar, puede ser que me dé un resultado de resfriado, alergia o faringitis, qué sé yo. Y puede ser una anomalía, recuerden. Por eso es bueno que los modelos se vayan perfeccionando cada vez. O sea, es un caso excepcional. Vamos un poquito más allá. Hay personas que no han bebido, no han fumado, son buenos haciendo ejercicios, les da el COVID y se muere. Chuta, pero todo, no, todo bestial, deportista y todo. O todo deportista y joven le da un ataque cardíaco y se muere. No tenía nada de lo que se supone, dormía bien, no tenía preocupaciones todo, y se murió. Otro, en cambio, pucha, fumador, tomador, come cada rato fritadas, mal anochado, de todo, y sanito. Es como quien dice también una persona que le hace un examen de diabetes, resulta que comía súper bien y tiene diabetes. Otro come de todo, todo azucarado, todo, y sano. Entonces si ven la complejidad de esto, o sea, yo no puedo asumir que esa persona esté sana. El modelo que le voy a aplicar es que a pesar de que tenga todo o no, debe generar un diagnóstico. Ahora, ese diagnóstico puede estar equivocado, perfecto, porque ningún modelo es perfecto, a menos que tenga un montón de datos, ¿no? Y ya vamos a ver algún ejemplo donde ya se ha manejado en función de información validada, se puede decir, médica mismo, y se considera de que si tiene tal cosa, una característica definitoria, tiene una determinada enfermedad, ¿no? A veces, por ejemplo, el conteo de genes, ni siquiera lo saben hacer en la sangre, y ya predicen con tiempo si un niño, por ejemplo, va a nacer con esto, ¿cómo se llama? Como les dicen los mongolitos. ¿Cómo es esto? Sí, mongolitos se los dice, no sé cómo es. Pero bueno, se lo hace ya en el momento que está desarrollándose en el feto, le hacen un análisis de sangre, lógicamente por una sintomatología propia, tienen esa presunción, le hacen el examen de sangre, le sacan un poquito de sangre al niño, al feto, y hacen el examen y determinan el grado incluso de mongolismo que puede tener, ¿no? Entonces es impresionante eso y funciona. Y es porque han creado un modelo donde han determinado ciertas características que definen de una que se pueda producir una u otra enfermedad, ¿no? Aquí, en cambio, tenemos algunas variantes, ¿no? Y resulta más complicado. Todavía no hablamos y nadie me dice de lo que es la faringitis, ¿no? Eso le hace raro. Y le digo, a ver, hablemos de la faringitis. Estamos hablando de resfriado, estamos hablando de alergias, ahora la faringitis. A ver, ¿quién me puede decir algo? Y ahí viene la situación, o sea, nosotros no debemos perder la vista los otros resultados, porque nos concentramos en el resfriado, sí, aparentemente resolvimos, luego eso lo mezclamos con la alergia, pero no topamos en ningún momento la faringitis. ¿Qué podemos opinar de la faringitis? A ver, díganme ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me da una idea?
Inge, ¿podría ser que tiene que tener una coincidencia del 100% en glándulas inflamadas? A ver, tú me dices aquí glándulas inflamadas, glándulas inflamadas, glándulas inflamadas. Congestión nasal, tengo sí, no, o sea, puedo poner así como puntos, no coincide, no coincide. Dolor de cabeza, no, sí, no. Fiebre, sí, en la otra no, y en la otra no. Dolor de garganta, no, sí, sí. Es un buen ejemplo, ¿no? O sea, todo está variado, ¿no? A ver, tú me dices que si tiene dolor de garganta es faringitis. Así me estás diciendo, ¿no es cierto? Ya. Podría ser eso, ¿sí? Puede ser que tú acabas de descubrir que para que sea faringitis hay una condición única y necesaria que sea glándulas inflamadas. En ningún otro caso, si ustedes revisan eso, en ningún otro caso, sea alergia o resfriado, ninguno de ellos presenta glándulas inflamadas. O sea, cuando yo tengo alergia, nunca tengo glándulas inflamadas. Cuando yo tengo resfriado, nunca tengo glándulas inflamadas. Pero cuando es faringitis, sí. Entonces puede ser que tú acabas de descubrir que una característica o una variable definitoria para un diagnóstico, en este caso de faringitis, es que tenga glándulas inflamadas. Porque en el caso de fiebre, dolor de garganta, congestión y dolor de cabeza, sí, o sea, está entre sí, no, lo que sea 50%, 75%, 25%, lo que sea, ¿no? 60%. Pero aquí me está diciendo que en esta muestra, para esta muestra, ojo, ninguna persona que tuvo faringitis tuvo, o sea, no se le inflamaron las glándulas. Entonces, sí, yo podría concluir eso, que para determinar que una persona tiene faringitis, la condición suficiente y necesaria es que tenga las glándulas inflamadas. Perfecto. Son 10 ejemplos, 10 instancias. El asunto es que yo puedo tener 1000 instancias, 50,000 instancias, 1,000,000 de instancias, y ahí sí se me vuelve más complicado. Y de pronto ya no voy a tener simplemente 5 atributos, sino puedo tener 15, 20, 50 atributos, ¿no? Y para eso necesitamos estas herramientas de minería para poder hacer este análisis automático, entre comillas, de aprendizaje automático y poder deducir algo, ¿no? Llegar a conclusiones, a predicciones, estimaciones, clasificaciones en definitiva, ¿no? ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. ¿Alguien está en oposición sobre la conclusión que acabó de llegar la compañera y la cual estoy ratificando? Puede ser que me equivoque, Cerato, pero de acuerdo a los ejemplos que tenemos aquí, uno sí podría llegar a esa conclusión, porque se considera que todas las personas que tienen faringitis tienen las glándulas inflamadas. En los otros casos, ninguna. Entonces, uno podría concluir de que para tener faringitis, lo único que me hace falta es ver si está inflamada la garganta. ¿Sí? Y eso muchas veces es así, ¿no? Que a veces cuando tengo garganta dicen, no, es que estás inflamada tu garganta, y sí te da a veces un poco de fiebre, sí te sabe doler la garganta, perdón, inflamada las glándulas, sí te duele un poco la garganta. Sí, a veces tienes congestión, se puede decir, ¿no? Pero glándulas inflamadas, pues, faringitis. Y es lo que saben ver. Uy, dice, ¿cómo ha estado? ¿No? Llena de pus, tiene infección, lo que sea, ¿no? Faringitis. Perfecto. Entonces, estamos bien, ¿no? Estamos, en este caso, tratando de determinar algún modelito en función de ciertas características, como ustedes ya hicieron a través del resfriado, faringitis y alergia. Ven. Veamos ahora algo. Ya hicimos el diagnóstico todo o no, les puse al inicio.
El asunto es que sí, la respuesta normalmente está sano. No. El modelo que voy a aplicar es para ver si tiene fiebre, tiene alergia o tiene resfriado. O sea, no me puede sacar el modelo y decir, para estos datos está sano. No, en ninguna parte dice que está sano. Con esos datos me va a dar un resultado. Entonces yo de pronto podría modificar, ¿no? Ya no existen esos 3 tipos de diagnósticos, sino un cuarto que sería sano, pero en este caso no, hay 3. Y si todos no, y tiene alguna de ese diagnóstico, faringitis, alergia o resfriado, significaría que lógicamente me está haciendo falta más variables, como quien dice de entrada, características de entrada, para que este diagnóstico se afine mucho más, ¿sí? De pronto yo encuentro una característica X donde el diagnóstico, a pesar de que me diga no y el resto va a tener sí, entonces con ese único no, sé que está sano. Y si el resto me sale sí en esa nueva característica, implica que está enfermo de alguna de estas 3, ¿no? Faringitis, alergia o resfriado. Entonces siempre tenemos que ir mejorando el sistema. A ver, ahí hay un ejemplo que me dice el número 11, ¿no? Dice, sí, verdadero y el resto no. O sea, la primera es sí y el resto no. ¿Cuál es el diagnóstico? De acuerdo a lo que nosotros estamos analizando. Entonces, ¿qué sería? En rojo le voy a poner. Entonces, ¿qué me dice? Este es sí y todas no. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué podríamos descartar? El primero que se puede descartar. Sabemos que si este tiene glándulas inflamadas, ya es faringitis. Entonces, estos 3 podemos descartar, ¿no? Ya sé que no tiene faringitis. Ahora, nos queda alergia y resfriado. ¿Cuál de ellos es? A ver, ¿quién me da un resultado? Y me faltó hacer algo, ¿no? Sería resfriado, Vamos a ver. porque la alergia no tiene dolor de garganta. Yeah. Vamos a ver algo importante aquí. Vamos a ver como método de coincidencias que más o menos estaban ustedes realizando al principio y como conteos, ¿no? Vamos a ver. A ver, sí, no, ya descarto estos 3, ¿no? De paso, digo, estos no funcionan, pero vamos a ver. Entonces, le comparo con el segundo. Digo, sí, y aquí es no. Entonces, le cuento, ¿no? Entonces, este es 0. No, entonces vale 1. Este es no, vale 1, coincide, ¿no? Este es no y este es 10, entonces vale 0. Este es no y este vale 0. La suma de esto es 2. O sea, tengo 2 coincidencias. Voy con el tercer caso, ¿no? Entonces le digo, este no funciona, 1, no funciona, 1. Entonces tengo 2. Y ven, es otro método que estoy utilizando. A ver, ¿cuántas características cumple el uno y el otro? Entonces, en el primer ejemplo, me da el valor de 2 y me dice alergia, ¿no? Entonces yo asumo que tiene alergia inicialmente. Voy con el el tercer caso y también la cuenta me da de 2. Entonces tengo 2 valores iguales. Entonces puede ser alergia o resfriado.
Todavía no Inge, tengo. Yesna sí debería contar el primero, ¿Por qué? porque el dolor de garganta sí tiene. Ah, cierto, perdón. Bien, bien, bien. Entonces aquí es 3, ya. Entonces, más chance me dice que en este caso tengo resfriado. Perfecto, entonces el resfriado va ganando. O sea, ¿cuáles son las coincidencias? Estoy basado en ejemplos, ¿no? Vamos con el quinto caso, porque el cuarto se desecha. Entonces, este no, es 1 y 1, ¿no? Este tiene 2. Entonces, ¿qué sigue ganando? El 3, ¿no? Todavía sigue siendo resfriado. Vamos con el sexto. 1, 1, 1 y 1. Ah, tiene 4. Entonces ahora me voy por alergia. Inge, pero en el 6 el primero es sí y en el 6 tenemos no. Ya, tienen toda la razón. Solo son 3, Inge. Ya. Y peor todavía se me pone la cuestión, ¿no? 3. O sea, estamos 3 con 3. Primero era 2 con 2, ahora 3 con 3. Y cada uno. Sigamos. Este está bien, este está bien, este está bien. Y aquí me da 3. Tengo 3 alergias. ¿Sí? Y este en cambio tiene no, sí, y este apenas tiene 1. Y en el último caso solo tendría 1, ¿no? Ah, y este de acá, 2. Entonces me queda la duda. Yo hice el asunto de conteo de características para ver cuál más se parece en los ejemplos y resulta que tengo este problema. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Resfriado o alergia? Alergia. ¿Por qué? ¿Cómo deducen eso? Inge, podría ser porque hay 2 coincidencias de 3 de alergia y solamente de resfriado. O sea, hay más de alergia. Sí, pero recuerda que puede ser en función del conjunto de datos. ¿Sí? Y eso puede estar, y si le pongo 10 instancias más, puede ser que las cosas cambien. O sea, lo que quiero llegar es que para este conjunto de datos no podría definir, ya vamos a ver, ¿no? Si es resfriado o es alergia. Y haciendo este método de conteo de características comunes, llego a esta encrucijada donde tengo 2 diagnósticos, o sea, o mejor dicho, casos parecidos en el 3 y el 6, pero con diagnóstico diferente. Y no puedo decir que la mayoría de casos, porque son resfriados, ese debería ser resfriado, porque puede ser que los casos, como justo coincidió, que en la mayoría tienen resfriados. La idea sería tener una muestra donde sea balanceada, ¿no? Suponiendo yo tengo 150 casos y 50 casos deberían ser de faringitis, 50 casos deberían ser de resfriado y 50 casos deberían ser de alergia. Eso sería lo ideal, pero no siempre se tiene eso, ¿no? Hay una tendencia en este caso que la mayoría de casos que he escogido o que me dieron son de tipo resfriado, ¿sí? Entonces eso no me dice, no me permite concluir nada. Lo que sí podría concluir, algo interesante, debería decir que en esta región o en esta ciudad, la mayor parte de gente tiene resfriados. Eso sí podría ser, ¿no? Entonces, porque los datos no fueron cogidos al azar, suponiendo me dijeron, ¿sabes qué? Estos 10 casos tuve el último mes. Ah, la mayor parte tiene resfriado. Entonces yo podría hacer una pequeña conclusión que luego debería verificarla lógicamente con los datos del siguiente mes y concluir que en esta región, por obvias razones, por el frío, qué sé yo, la contaminación, no, más del frío sería, la gente tiene más resfriados. En otros casos, por ejemplo, si hubiera alergia, podría investigar, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué aquí la gente es muy alérgica? Ah, puede ser por las industrias, ¿no? Estas industrias botan mucho contaminante y ese es el problema de las alergias.
Recuerden a nosotros cuando empezó este problema del volcán Tungurahua, que duró más de 10 años, una de las afecciones más comunes en alguien que era de Tungurahua, toda esta zona, eran las alergias, ¿no? Dolores de garganta, etcétera, faringitis más, perdón, era por la ceniza, ¿no? Entonces, era un problema de eso. E igual, en Tungurahua se considera una de las provincias que más afectaciones tienen problemas estomacales, y es por el problema de que se come mucha fritada, se puede decir, ¿no? El asunto de que sea, bueno, uno también dice en Imbabura comen bastante, sí. El asunto que Imbabura es una provincia más grande, mejor distribuida, se puede decir. Tungurahua es muy pequeña y por la concentración de espacio hace que uno estando en Tungurahua es más fácil viajar de una zona a otra. Y normalmente una comida tradicional siempre encuentras fritada o hornado, ¿no es cierto? O las famosas tortillas que también tienen grasa, el chorizo tiene grasa, y eso hace que nuestro estómago se complique, ¿no? Era cáncer al estómago. De acuerdo, entonces, como ustedes ven, esto es interesante para aprender. Por eso necesitamos un modelito basado en estadística, basado en inteligencia artificial, ¿sí? Que me permita realmente deducir de qué es lo que está sucediendo o un diagnóstico mucho más confiable. Porque en el análisis que nosotros estamos haciendo está bien también, ¿no? Pero vemos que llegamos a una encrucijada. En el ejemplo, tengo 3 casos, o sea, 3 coincidencias en características y no sé qué es, resfriado o alergia. Y no puedo lanzar la moneda y decir, ¿es la una o es la otra? Ahora, ¿cómo me ayuda? Siendo médico, de pronto, el médico sabe que una condición para que sea resfriado es que tenga congestión nasal, ¿sí? Suponiendo eso. Ah, no tiene congestión nasal, entonces es alergia, ¿sí? Pero ahí viene el criterio de un experto y lo que tratamos de hacer es eso, un modelo que me permite que va a actuar como experto, ¿no? Entonces, eso me resolvió la encrucijada que me presentaba. El médico, por su experticia, dice, no, siempre un resfriado vas a tener congestión nasal, ¿sí? Con bastante secreción nasal o no, pero tienes. En cambio, en las alergias normalmente no tienen secreción. Entonces, resuelto el problema, pero necesito un experto. Para evitar eso, o mejor dicho, para ayudarle al experto, porque a veces el experto también se equivoca, ¿no es cierto? Porque puede haber variantes de las cosas, las condiciones pueden ir cambiando. Entonces, se ayudan de estos sistemas inteligentes, ¿no? Recuerden que hay muchas fallas en eso, ¿no? ¿Y por qué la necesidad de estos modelitos? Porque a veces la gente se asume que dice, a ver, analizo estas características, no, entonces el resultado es este. Es como un auditor, ¿no? Ah, no, es la misma empresa de calzado, ya he hecho 100 empresas de calzado y ya sé cuál es el problema. Chuta, a veces uno se queda loco, ¿no? Pero las condiciones pueden variar sin ser perceptibles y consecuentemente el resultado que saca el auditor es totalmente erróneo, ¿no? Entonces necesitamos un sistema experto. Igual, cuando analizamos imágenes, dependiendo cuán experiencia tenga una imagen, un médico, por ejemplo, podría decir si tiene cáncer, no cáncer, si tiene problemas con los huesos o no. Entonces, podemos generar un sistema experto con una precisión bastante aceptable para que yo le ponga esa imagen al sistema y él me diga exactamente qué tiene, ¿no? Qué sé yo, con una fiabilidad del 99, como les decía, 0.9%. Y eso ayuda a mejorar también el diagnóstico de los médicos, porque este sistema, suponiendo, le doy la posibilidad de que me marque en las imágenes aquellas zonas de combinación de blancos y negros, qué sé yo, ¿no? Que le permitieron identificar para dar un determinado diagnóstico, ¿no? Entonces, el médico también se vuelve más experto en eso, ¿no? Sabe encontrar ciertos detalles. Y algo que les decía al principio, las máquinas no olvidan, ¿no? Las máquinas se acuerdan de los casos anteriores, consecuentemente generan un mejor diagnóstico. Listo. Continuemos. Entonces, ya van viendo la complejidad de esto, ¿no? Entonces, una estructura que normalmente generamos en esto de minería, una de las más fáciles son los árboles de decisión, ¿sí? Es una estructura simple,
donde los nodos no terminales representan pruebas. Sí, los nodos terminales son las hojas y realmente son los resultados o el diagnóstico, ¿no? Y los nodos no terminales, lógicamente, están haciendo una prueba, un test, una comprobación. Si ganas más de $40,000, si tienes fiebre o no tienes fiebre, ándate por este camino, si no, ándate por el otro, ¿no? Etcétera. Los árboles de decisión tienen ventajas, como son fáciles de entender, cualquier persona los entiende. Se puede transformar en reglas, sí, porque el árbol es estructurado de esa manera, ¿no? Al final yo genero la regla y digo, sí, desde el nodo raíz tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, no tiene congestión nasal, consecuentemente tiene alergia, por así decirlo, ¿no? Y se ha demostrado que funcionan bien experimentalmente, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Entonces, estos datos yo le puse en la herramienta que se llama RapidMiner, es una herramienta de pago, que la única limitación que tiene esa herramienta, hasta la última opción que instalé, era que me dejaba manejar hasta 10,000 instancias. Si ya tengo más de 10,000 instancias, ya no podía utilizar esa herramienta. Pero con los ejercicios que vamos a hacer, son pequeños en algunos casos, no hay ningún problema, ¿no? Y además, últimamente esa herramienta puso a disposición un módulo adicional, se puede decir, ¿no? Que me da haciendo todo esto en forma automática, entre comillas. Y lo único que yo tengo que hacer es ir analizando. Lógicamente, para eso tengo que tener conocimiento. Pero esta herramienta automática, que es plena, ¿no? Es buenaza, se deshabilita, creo, a los 30 días o a los 6 meses, no recuerdo, ¿no? Dependiendo. Pero bueno, ya cuando lleguemos a esto vamos a ver cómo funciona. Lo que quiero mostrarles es que esa herramienta me permitió sacar en modo gráfico el arbolito. Ese arbolito, árbol de decisión, es el modelo que se crea para poder resolver este problema de diagnosticar a una persona en función de los parámetros de entrada que serían los sintomatología que tenía, ¿no? Entonces, vamos a resolver. Entonces, tengo gráficamente el árbol y tengo también el árbol expresado como reglas. Entonces, por eso decía que un árbol de decisión es fácilmente pasarlo a un conjunto de reglas, ¿no? Entonces, la primera regla siempre va a tener relación con el nodo raíz, el nodo principal, y el nodo principal en este caso lo obtuvo, que es el glándulas inflamadas, ¿no? Si tiene glándulas inflamadas, no tiene las glándulas inflamadas, haga lo siguiente. En cambio, si tiene las glándulas inflamadas, directamente, ¿qué me decía? Que tiene faringitis, ¿no? En cambio, si no tiene las glándulas inflamadas, voy siguiendo el árbol y también las reglas, y le digo, ¿no tiene fiebre? Ah, entonces es una alergia. Si ven aquí, no tiene fiebre, entonces es una alergia. En cambio, si tiene fiebre, es un resfriado. Entonces, para todo nuestro problema, este árbol de decisión es fácil de entender y luego generar las reglas. Y ahora ya se nos simplificó las cosas, ¿no? Entonces, voy a ponerle el ejercicio de todo sí. Entonces, le pongo, ¿tiene glándulas inflamadas? Lo primero que me pregunta, le digo sí, directamente faringitis. En el otro que le puse todo no. ¿Tiene las glándulas inflamadas? No. Luego viene a fiebre, y de paso, ustedes van a ver que las condiciones que se van preguntando es en función de los datos, ¿no? Entonces, aquí me está considerando dos elementos que definen esto. Glándulas inflamadas y fiebre. Y en función de estos dos síntomas define cuál enfermedad ustedes tienen. Es interesante, ¿no? La fiebre, ¿ven? Pero eso es en función, como les digo, de los casos, ¿no? Si tengo nuevos casos y las condiciones han cambiado, puede ser que este árbol también vaya cambiando. Entonces, para el ejemplo que nos ocupa, todo no. ¿No tiene las glándulas inflamadas? Sí, perfecto, bien por este lado. ¿No tienes fiebre? Entonces ha sido alergia. Lo que dijimos, ¿no? Entonces, alguien vio que siempre que tiene resfriado, bueno, no era así, porque era la congestión nasal, ¿no? Entonces, vean, la congestión nasal, no hay nada aquí. No dice congestión nasal, sino dice fiebre. Y eso nosotros no lo pudimos percibir. Entonces, nosotros como humanos tratamos de hacer un juego, en este caso, para ver más o menos cómo entender esto, y nos íbamos por congestión, ¿no? Y se dijo que
Como tiene congestión, de pronto era resfriado. Si no tiene congestión, era alergia. Pero resulta que no. Entonces, si no tiene las glándulas inflamadas, no tiene fiebre, directamente alergia. Si no tiene las glándulas inflamadas y tiene fiebre, es un resfriado. O sea, para determinar una enfermedad bastó 2 atributos: glándulas inflamadas y fiebre. Y detecto 3 enfermedades, ¿no? Ya. ¿Qué más me sacan información? Y eso también nosotros tenemos que manejar, ¿no? O sea, el árbol es bonito, pero a veces también qué significa, ¿no? Me dice que 3 casos cumplen esta regla, ¿no? ¿Sí? Y es como quien dice una precisión del 100%. O sea, hay 3 muestras que tienen como diagnóstico faringitis y el árbol cubre los 3 casos. Consecuentemente tiene una certeza del 100%, ¿no? Porque no considera casos de alergia ni de resfriado. O sea, si considerara alguno de estos significa que existe una falla en el modelo, ¿no? O sea, no va a acertar en un 100%, sino en un 89%, 95%, lo que sea, ¿no? Y el ratio, que ya luego vamos a ir entendiendo, dice que es del 30%. Del conjunto de datos, que eran 10, que representa el 100%, 3 se referían a esto, consecuentemente es del 30%. Y así yo podría sacar la descripción para cada uno de ellos, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? Entonces me dice si no tiene las glándulas inflamadas, pero tiene fiebre, vamos a las reglas, entonces es una alergia, ¿no? Y esta también es con una certeza del 100%, porque todos los casos son alergia, ¿no? Ya vamos a ver que en otros casos y en otros ejercicios, aquí tenemos valores, se puede decir. Eso significa que la regla no se cumple al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, el árbol resultante está así también, ¿no? Que en cambio, este se sacó con hueca, ¿no? Hueca, como ustedes quieran decirlo. Y me salió de esta manera. Y es lo bueno, ¿no? O sea, yo hago con una herramienta, obtengo un árbol que es idéntico al árbol en otra herramienta. Pero no siempre, ojo, sucede eso. De paso les digo, no siempre sucede. A pesar de que yo utilice el mismo método, se puede decir, o el mismo algoritmo, entre comillas, el problema a veces que no resulta ser el mismo árbol es porque la configuración que yo hago para ese algoritmo, para ese método de minería, le cambié. Sí, ya vamos a ver cómo, ¿no? De pronto ahí hay una opción que me dice, ¿sabes qué? Este dato tiene valores continuos, ¿por qué no le haces intervalos, suponiendo en edad? En vez de que estés jugando por edades, genera intervalos en los datos. Entonces, el hecho de que yo generar intervalos en los datos, qué sé yo, de 0 a 5, de 6 a 10, etcétera, cambia o puede cambiar el resultado. Y a veces tengo que darme cuenta, ¿no? Porque a veces es la configuración básica que puede tener el algoritmo en ese programa, y en otro programa puede ser que la configuración básica o estándar cambió algún valor, ¿no? Tengan mucho cuidado en eso. Pero la idea es que si aplico en las mismas condiciones debería salir el mismo resultado. Entonces, el árbol resultante me dice que si un paciente tiene las glándulas inflamadas, el diagnóstico es. Si el paciente no tiene las glándulas inflamadas y tiene fiebre, el diagnóstico es. En caso contrario, va a ser alergia. Así de simple, ¿no? Entonces, vean, los modelos nos permiten hacer eso. O sea, algo tan simple nos permite abarcar una serie de posibilidades, ¿no? Y la idea es también, dice, si un médico no te puede atender, está ocupado, lo que sea, éntrate a un sistema en el cual tú le das tu sintomatología y te va a generar el diagnóstico. Y ese es un sistema. Ahora tenemos las reglas de producción, que son otros modelitos que podemos generar. Como se decía, ¿no? Yo puedo traducir un árbol de decisión en un conjunto de reglas de producción. Estas reglas de producción tienen el siguiente formato: condiciones antecedentes y condiciones consecuentes. En otras palabras, las condiciones antecedentes son las premisas y luego las condiciones consecuentes son los resultados. Entonces, en función del cumplimiento de las premisas,
y yo genero un resultado. Es bastante simple, ¿no? Entonces yo tengo el grafiquito y puedo generar las reglas de producción. Si las glándulas están inflamadas, el diagnóstico es faringitis. Si las glándulas no están inflamadas y tienes fiebre, el diagnóstico es resfriado. Y si no tienes las glándulas inflamadas y no tienes fiebre, el diagnóstico es alergia. ¿Sí? Ahora, ya vamos a ver, puede ser este caso en reglas de producción, donde yo debo respetar el orden, ¿sí? O sea, el modelo también genera un conjunto de reglas que deben aplicarse en orden para que funcione dicho modelo. En otros casos, yo escojo la regla, por ejemplo, o busco la regla que se ajuste y la aplico. En cambio, en este caso me dicen, no, lo primero que deberías descartar es que tenga las glándulas inflamadas. Esa es la primera regla que aplicas. Luego la segunda y luego la tercera, ¿sí? Para llegar a una conclusión verdadera. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos los casos. A ver, en el primer caso, ¿cuál es el resultado? Que el señor Pérez, Gallegos, Pablo, Adrián. En el 11, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el diagnóstico? Diría que es resfriado. Resfriado. A ver, glándulas inflamadas. No. Sí, glándulas inflamadas es faringitis. Perdón, no le vi. Me confundí. Ese es lo malo en un modelo virtual, ¿no? No hay como darte uno ahí o decirle al compañero de lado, dale uno. No, sí. Habrá que darte uno virtual nada más, ¿no? Ya, correcto. Entonces, la primera ha sido el resultado. Faringitis. Perfecto, ¿no? Entonces, aplico el árbol nada más, ¿no? Pues por eso le digo, no pasamos tiempo. Yo simplemente me voy a glándulas inflamadas y faringitis. Ya. Luego la Ginde Cisa Ariel Hernán, el caso 12. Resfriado. Perfecto. Constante Procel Selmo David. Igual resfriado sería. ¿Ya? Resfriado. Chuta. ¿Qué pasó, señor? Unas alergias. No, por eso le pregunto al muchacho. A don Celso era. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Celio me dijo. Celio. Ya, a ver, ¿cuál es el diagnóstico definitivo? Aplica el árbol. ¿Cuál es? Caso 13. O quién me diga, a ver. Señor Salazar Luis Orlando. ¿No está el señor Salazar Luis Orlando? Listo, 0. Señor Sánchez, Christopher Benedicto. Alergia, Inge. Entonces alergia, ¿no es cierto? O sea, recuerden, si ya tenemos un árbol de decisión o reglas de producción, ¿para qué pasar el tiempo? Simplemente me baso en el árbol y pregunto, ¿tiene glándulas inflamadas, sí o no? Y luego pregunto si tiene fiebre, sí o no. Y dependiendo de eso, ya sé el diagnóstico. Esa es la idea de los modelos, ¿no? O hacer minería de datos, encontrar la respuesta a un modelo que explique el fenómeno real que estoy investigando. Perfecto. Las instancias utilizadas para crear el modelo de árbol de decisión se conocen como datos de entrenamiento, sí, training data. Justamente mientras más datos es mucho mejor. Ojo, no siempre es conveniente. Yo tengo, por ejemplo, 1000 datos, o 1000 instancias. No les voy a utilizar las 1000 instancias como datos de entrenamiento. Normalmente se hace 60-40 o 70-30, ¿no? O sea, 60% de los datos o 70% de los datos utilizo para entrenamiento y el restante de datos, 30 o 40%, lo utilizo para probar el modelo, ¿sí? Para ver si el modelo que creé con ese 70% de datos realmente funciona. En
en el caso de aprendizaje supervisado. Se entiende que el resto de datos también tiene el resultado, ¿no? Y verifico si el modelo me genera el mismo resultado y ahí puedo determinar la precisión del mismo. Y luego le puedo sumar esos datos de prueba como datos también de entrenamiento porque ya tengo otro conjunto de datos de prueba, ¿no? Y una vez que el modelo esté bien afinado, ahora sí le puedo aplicar con nuevas instancias. Y esas instancias vuelven a ser como datos de entrenamiento. ¿De acuerdo? Es un proceso, ¿no?, que hay que seguir. Recuerden, las cosas van cambiando. En este punto, las instancias de entrenamiento son las únicas instancias conocidas por ser correctamente clasificadas por el modelo. Perfecto. En aprendizaje supervisado. Sin embargo, nuestro modelo es útil en la medida que se puede clasificar correctamente nuevos casos, cuya clasificación no se conoce. O sea, viene un nuevo paciente, como les digo, deme sus síntomas y yo le hago la predicción de qué enfermedad tiene. Para determinar que también el modelo puede ser de uso general, probamos la exactitud del modelo usando un conjunto de pruebas de test. ¿Sí? Ya luego vamos a fijarnos en estos términos y tenemos que ver eso de exactitud, de confianza, de cobertura, ¿no? Entonces, de ratio de ganancia, etcétera, ¿no? Y todos esos elementos hacen o me permiten determinar qué tan bueno es el modelito. Ahora vienen otros modelos que son los modelos no supervisados y uno de los más utilizados son los de clúster o agrupamiento, ¿no? Entonces, un clúster no supervisado crea modelos a partir de datos sin clases predefinidas. Recuerden, la clase predefinida es el resultado, ¿sí? En este caso, el diagnóstico, el objetivo que quiero predecir. No necesariamente cuando yo aplico clustering voy a tener el resultado, en este caso que sea faringitis o no. Puede estar ahí, simplemente el modelito no le toma en cuenta para hacer la clasificación, o sea, formar los grupos. Ya una vez que tengo en el grupo, yo puedo fijarme en el resultado y la idea sería que el algoritmo de clasificación, sin darle exactamente, o sea, cuál es el resultado, sin tomar en cuenta si es faringitis, resfriado o alergia, me cree los 3 grupos y en forma natural los clientes, por ejemplo, los pacientes les vaya el algoritmo poniendo en el grupo que corresponde. Este va a tener resfriado o tiene las condiciones para estar en el grupo de resfriados, este tiene las condiciones para estar en el grupo de alérgicos y este tiene las condiciones para estar en el grupo de faringitis. Pleno, eso debería ser. Entonces yo combino, ¿no? O sea, aplico un aprendizaje no supervisado, como decir a ciegas, no sé el resultado, formo los grupos y luego con esos resultados que ya tengo, ¿no es cierto? O sea, la clase ya, comienzo a analizar si los grupos están bien distribuidos, ¿no? Y ahí estoy confirmando que esta clasificación que me generó el modelito está correcta o no. Dice, las instancias de datos se agrupan en función de esquemas de similitud, ¿sí? Definido por el sistema de agrupación, con ayuda de una o varias técnicas de evaluación, ¿sí? La más fácil, la que nosotros vimos en este rato, es como contar el número de veces que se cumplen ciertos parámetros y en función de eso, yo digo, el que tenga más cumplimiento, simplemente ese es el resultado. Es basado en ejemplos de cuán afín es, ¿no? Cuán iguales son aquellos parámetros de ingreso para definir un resultado. Pero como dicen, a veces no es tan simple como nosotros lo hacemos, ¿no? Se utilizan otras técnicas de estadísticas, desviaciones, promedios, qué sé yo, ¿no? Depende de nosotros decidir el significado de los conglomerados formados. Sí, o sea, el sistema, yo cojo y le aplico cluster y me genera 10 grupos. Híjole, ¿y por qué me hizo 10 grupos? Porque por defecto el número de clusters que se genera en el sistema está definido en 10. Entonces digo, no, yo quiero solo 3. Entonces voy y le cambio y le pongo 3 y ahí me saque 3 grupos y luego voy entendiendo, ¿no? Este grupo ha sido, por ejemplo, de clientes a los que no pagan. Este grupo ha sido de los que siempre pagan. Este grupo, en cambio, significa aquellos que no hacen inversiones, por ejemplo, o nunca mueven la cuenta, qué sé yo, ¿no? Bien dicho aquí, nosotros deberíamos determinar el significado de cada uno de esos grupos. Ahora, viene otro pequeño ejemplo. Este es una empresa de inversores, ¿no es cierto? Sí. ACME, como en dibujos animados.
donde tengo el ID del cliente. El ID del cliente, como les digo, no nos interesa en estos de minería, ¿no? Simplemente es para diferenciar que los ejemplos corresponden a individuos o instancias diferentes, nada más. El tipo de cuenta, la cuenta sí es de marginal, o margen en este caso, el método de transacciones, el número de transacciones por mes, el género, la edad, cuál es su actividad de ocio favorita o de recreación y cuáles son los ingresos anuales. ¿Sí? Ya, entonces aquí tenemos el tipo de cuenta. Sí que puede ser una cuenta individual. Hay unas cuentas en conjunto donde es más de una persona. Y otras cuentas de custodio, se puede decir a veces cuando son menores de edad o alguna empresa se está haciendo cargo de esa en cuenta, ¿no? En la cuenta de margen, quiere decir que un cliente puede pedir dinero en efectivo a la firma de inversión para comprar nuevos valores. En otras palabras, ¿es una cuenta de inversión o no? Más fácil así, ¿no? Entonces, cuenta marginal, ¿no? No y sí en algunos casos. En otras son los métodos de transacción, como hacen las transacciones, vía online o a través de un corredor, ¿no? O un encargado en el banco que se haga las inversiones, etcétera, ¿no? Los llamados brokers, ¿no? Son inversionistas. Entonces, uno mismo lo hace online o a través de terceros. El número de operaciones que se realiza al mes, 12.5, son 0.5, 3.6, etcétera, ¿no? Entonces, ese significado a veces del 0.5 habrá que ver, ¿no? Porque lo divide de pronto por el número de esa cuenta de custodia y habrá que ver cómo se interpreta eso, ¿no? Pero son valores en definitiva. El género, quien está encargado de esa cuenta, si es un hombre o una mujer. La edad, aquí se está trabajando en rangos entre 30 y 39, 50 y 59. Es fácil de entender, ¿no? 20, 29, 30, 39, 40, 49. Y se considera también algo, uno dice, bueno, ¿para qué me interesa saber cuál es su deporte favorito o su actividad favorita, ¿no? En unos casos es el tenis, en otro caso es la pesca, el golf, skiing. Y algo que uno diría, esto sí me interesa, los ingresos anuales, entre 40 y 50 mil dólares, 80 y 100 mil dólares, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven, alguien puede analizar esto y dice, ¿para qué me interesa el deporte que practica o que le gusta, ¿no? Su hobby? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué me interesaría saber cuál es su deporte recreativo? Señor Curay, señorita, perdón. Tal vez, Inge, para saber si hace tal vez alguna otra ocupación. Bueno, aquí no dice ocupación. No, o sea, que haces alguna otra actividad luego aparte. No, aquí me dice recreación favorita, ¿no es cierto? Es como tu hobby. ¿Sabes qué? A mí me gusta jugar golf, me gusta irme de pesca, me gusta ir a esquiar, me gusta jugar tenis, qué sé yo. ¿Por qué crees que les preguntan eso? Porque es importante en este conjunto de datos que estoy tratando de averiguar qué sucede. Recuerda que se trata de una institución financiera donde se hace inversiones, ¿no? A ver, aquí no es mucho, pero en otros países resulta que a las personas les gusta que les suscriben a veces gratuitamente a revistas de golf, revistas de pesca, de esquí, de tenis, lo que sea, de deportes en definitiva. Y como a la gente le gusta el tenis, por ejemplo, le gusta el golf, cuando le den una revista de golf, chévere, ¿no? La persona va a leer esa revista, va a visualizar. Y qué buenazo que yo sabiendo eso,
en esa revista pongo publicidad de inversión. Entonces, estoy haciéndole ver a mi cliente en forma indirecta a través de esa revista que puede hacer inversiones y que es bueno, ¿no? Y esas inversiones le permite o le va a permitir disfrutar mucho más allá de su hobby. De pronto dice, tú inviertes aquí y te damos una membresía por 1 año gratis en el club exclusivo de golf o vas a ser miembro honorario del club de pesca más famoso del mundo, qué sé yo, ¿no? Entonces, las personas se manejan de esa manera. En ese contexto, por ejemplo, en cambio, nosotros en Latinoamérica tenemos otra forma de visualizar las cosas, ¿no? Sí existe gente también que se maneja de esta manera, lógicamente, pero la mayoría de gente, en cambio, no nos gusta hacer inversión, tenemos miedo, desconocemos, no vivimos de esa manera. Y de pronto vemos una revista, el golf no me gusta a mí, no sé, el tenis muy poco, el esquí peor, ¿no es cierto? La pesca sí nos gusta, pero somos más pesca artesanal, ¿no? Y no por ponerme en pesca ya voy a suscribirme a algo, ¿no? Entonces cambian las situaciones. Pero en otros lados esto es interesante, ¿no? Entonces yo podría desarrollar un perfil general de los inversionistas en línea. Sí, se puede hacer. Entonces yo analizo los datos, cuáles son los inversionistas que hacen transacciones en línea, cuántas operaciones al mes, si es una cuenta de inversión o no, cómo haría para que esa cuenta se transforme en una cuenta de inversión. ¿Quiénes manejan esa cuenta? Son mayoritariamente las mujeres o hombres. ¿Cuál es el rango de edad? ¿Qué deporte favorito tiene? Y los ingresos anuales, ¿no? Entonces, con esos parámetros yo podría generar estos perfiles. No, lógicamente no con este conjunto chiquito de datos, ¿no? Apenas 2, 4, 5, ¿no? Lógicamente esta cartera de inversiones va a tener cientos o miles de inversores, ¿no? Si es así, una vez que determino ese perfil, ¿qué características distinguen a los inversores en línea de los inversores que utilizan un corredor, un agente, un broker, ¿no? Entonces, eso es importante. Si determino el perfil de quienes hacen inversiones en línea, podría también determinar luego aquel perfil o características de por qué lo hacen en línea y por qué no utilizan a una persona, ¿no? Recuerden que a muchas empresas inversionistas les gusta que las personas no hagan en línea, sino hagan a través de sus empleados, se puede decir, ¿no? Y ahí tienen ellos el control, etcétera, etcétera. Pero sí se puede hacer. Puedo determinar si un nuevo cliente que inicialmente no abre una cuenta de inversión es probable que lo haga en el futuro. Eso es bueno, en función de ciertas características, ¿no? Entonces, de pronto dice, le gusta el golf. Entonces, cuando ya le hago llegar la revista de golf, ya va a ver las posibilidades, ver mi propaganda, etcétera, y puede cambiar de opinión. ¿Puedo construir un modelo capaz de predecir con precisión el número promedio de transacciones por mes para un nuevo inversor? Sí, perfecto. Recuerden, mientras más operaciones, significa que el dinero se mueve más. Entonces, necesito determinar en función de eso cuáles serían las condiciones para hacer que una persona mueva más el dinero. ¿Qué características diferencian a los inversores femeninos y masculinos? ¿Quiénes son más arriesgados en las inversiones? En función de la cantidad que lo hagan, en función de la edad, del deporte, etcétera. Eso es bueno, ¿no? Entonces, si las mujeres les gusta hacer inversiones mucho más grandes que los hombres, entonces a ellas les presento propuestas de inversión mucho más arriesgadas, por ejemplo. Y a los hombres, en cambio, inversiones mucho más pequeñas, se puede decir, pero como ya tengo establecidos los perfiles, me garantizan que sí van a invertir. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Dice, cada pregunta es un candidato para minería de datos supervisada porque cada pregunta claramente ofrece un atributo cuyos valores representan un conjunto de clases de salida definida. O sea, ¿cómo hago para determinar que esta persona le gusta hacer operaciones o transacciones en línea? Defino el perfil para decir que esta persona tiene estas características para convertir su cuenta de no inversión en cuenta de inversiones, etcétera, ¿no? Entonces es supervisado. El número aplicado de las transacciones, eso lo conocemos, en una cuenta de inversión o no, el número de transacciones por mes, si es hombre o mujer, que es lo que estamos definiendo, ¿no? Las respuestas a cada una de estas preguntas se pueden utilizar para desarrollar campañas de publicidad, lo que les mencionaba, así como estrategias de marketing para los clientes existentes, ¿sí? Recuerden que a veces nosotros no adquirimos algo o no hacemos algo por desconocimiento,
Pero cuando nos llega la información y me parece adecuada, yo emprendo alguna acción, ¿no? O sea, es una acción motivada. Por ejemplo, las personas que, como hablábamos hace un tiempo, la semana anterior, sobre la Instagram, cómo llegan las propagandas, ¿no? Entonces, una propaganda interesante fue que me ofrecen ver Netflix, ¿cómo se llama el otro? Disney Plus y Prime Video, con un pago de $6 mensuales. O sea, perfecto. Entonces la gente dice, oye, ha sido tan barato, buenazo. Entonces lo que hay que asegurarme es que esa oferta sea válida, sea buena, y ahí le dice, entonces yo voy a pagar directamente por un año, pero en este caso lo recomendable es mejor pagar mes a mes o por trimestre, ¿no? 3 meses, ¿no? Entonces si algo pasa no pierdo mucho, que lo que perdería por un año. Y otros, en cambio, son más cautos, dicen, no, voy pagando mes a mes, ¿no? O sea, bajo demanda. Este mes quiero utilizar, otro mes no quiero utilizar porque me voy de vacaciones, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas propagandas, en este caso, despiertan mi interés, ¿no? Entonces, si yo sumo más o menos $12.50 es Netflix, luego como $10 también creo que es Amazon, ¿cómo se llama este? Disney Plus, y otros 10, un poco más dólares de Prime Video, suma como $30, pongamos, y yo solo voy a pagar $6, esos $30 es como ya pagar casi 6 meses, entonces, listo, me voy con ellos y pruebo. Claro que normalmente es una sola televisión, ¿no? En otros casos yo pago y me dan 4 televisiones, pero, ojo, puede ser que yo pague también los $6 en cada una de esos video stream, por streaming, me estén dando al menos 2 televisores, ¿no? Entonces vale la pena. Entonces hay gente que dice, no, pero yo quiero 4 televisores. ¿Y cuántos tienes en tu casa? 1. Ah, no, pero en cambio yo puedo ver también unos ven el televisor y yo estoy viendo también a través del computador, y otro está viendo a través del celular, ¿no? Por eso se justifican, ¿no?, las cosas. Alternativamente podemos hacer una o más preguntas generadas sobre los datos, ¿no? Entonces, aquí hay 2 preguntas que se plantean para no supervisados. O sea, yo no conozco la respuesta. ¿Qué atributos de similitud se pueden usar para agrupar los clientes? Perfecto, yo no sé qué atributos son fundamentales para decir, formar 2 grupos, ¿no? Un grupo de inversores y un grupo de no inversores, ¿no? No sé, entonces eso es lo que voy a hacer no supervisado. ¿Qué diferencias en los valores de los atributos permiten segmentar la base de datos de los clientes? ¿Sí? Entonces, yo voy a segmentar en función de qué. Puede ser del valor de la inversión, del monto de inversión, ¿no? Entonces, yo digo, este grupo de clientes pueden hacer inversiones de hasta $20,000, de estos hacen de 21,000 hasta 100,000 y estos hacen sobre los $100,000. Entonces, no sé. Entonces, por eso es no supervisado. Pero la idea es que sí podría aplicar en función de los atributos y ver qué sucede, ¿no? Y ver si realmente puedo generar atributos de similitud que permitan agrupar a mis clientes de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Ya. Clúster formados, en este caso. Vamos a aplicar a ese grupito, ¿no? Entonces, apliqué estos modelitos no supervisados. Voy a utilizar el agrupamiento clúster y me genero estos resultados. ¿Sí ven? Ese clúster, o por qué le mando a un determinado grupo, a un nuevo cliente, o un cliente sobre el cual estoy analizando, porque aplico alguna regla. O sea, no es cuestión, como les digo, de cogerle. Y esa regla es resultado de un análisis de afinidad, ¿no es cierto?, en base a un algoritmo de minería o de inteligencia artificial. Entonces, resultó que un clúster se define porque en función del tipo de cuenta, si es una cuenta marginal de inversión, y está en un rango de edad entre 20 y 29 años y tiene ingresos económicos entre 40 y 60 mil dólares, esta persona va al clúster 1 o al grupo 1. Y ahora es interesante, vean lo que dice ahí, precisión de la regla y cobertura de la regla. Esos factores también son importantes, ¿no?, para analizar si una regla me conviene o definir
Pongamos, yo podría sacar 100 reglas, chuta, 100 reglas. Pero no, yo utilizo la precisión y la cobertura y saco el top 5, o sea, las 5 reglas principales que garantizan una cobertura, por ejemplo, del 80-90% de mis clientes. Y el resto de reglas no les tomo en cuenta, porque realmente de los 100,000 clientes, por ejemplo, que tengo, apenas esa regla cubre a 100 clientes, entonces no me interesa. Y a mí me interesan reglas, en este caso, que tengan mayor cobertura, ¿no? Entonces, esta primera regla me dice que tiene una precisión del 80%, o sea, 20% falla. Suponiendo que el clúster 1 son personas que se van a dedicar o van a hacer inversiones. Resulta que de las 100 personas que yo les puse en este clúster, 20 personas no van a hacer inversiones, a pesar de que estén en ese grupo, ¿sí? O sea, nunca van a hacer inversiones. Perfecto, pero es un 80%. De 8 sí, 2 no. Ya. Y la cobertura en este caso me dice que es del 25%. Si yo tengo 100,000 clientes, 25,000 clientes irían a este grupo. El 75,000 no van. Entonces yo podría decir, de los 25,000 clientes que están en este grupo, el 80% de ellos sí van a invertir. ¿Eso representa cuánto? A ver, de los 25,000 clientes, ¿cuánto es del 80%? $20,000, ¿no? Entonces, del grupo de 25,000 clientes, 20,000 sí van a hacer inversiones. Apenas 5,000 no lo van a hacer. Entonces, luego, en un siguiente paso, yo debería reformular, afinar para que esa precisión se incremente, ¿no? Entonces, tengo mi pito de esta manera, ¿sí? Representa, ¿no? Del universo que está graficado ahí como un diagrama de puntos. Entonces, le digo, todos estos puntos están muy relacionados, constituyen el clúster. Luego, tengo un clúster 2, donde me dice que si el tipo de cuenta es de custodia, o sea, de menores de edad, qué sé yo, o no cumplen ciertas condiciones, o la otorgaron un permiso a otra persona, y su deporte favorito, su recreación es skiing, y tienen ingresos entre 80 y 90 mil dólares, entonces ellos van al clúster 2. Miren la precisión de la regla, el 95%, pero la cobertura apenas desde el 15%. O sea, si como les decía, tengo 100,000 clientes, 15,000 clientes van a ir a este clúster. Y con una precisión para generar cuentas de inversión del 95%, que es bastante alto, ¿no? Es buenazo, o sea, casi 13,000 gentes, no, 14,000 gentes podrían ser, que sí van a hacer inversiones. Entonces, es un grupo más pequeño, pero una precisión mucho más alta. Y el tercer grupo, en cambio, me dice que es una cuenta en conjunto, ¿sí? Que las transacciones por mes son mayores a 5, y el método de hacer estas transacciones normalmente lo hacen en línea, ¿sí? Y todas ellas van al clúster 3, una precisión del 82%, interesante, y cubre más del 55%, ¿sí? ¿De acuerdo? Y si ven, las reglas toman elementos diferentes, ¿no? Entonces, lo que quiere decir al principio era que vamos a establecer ciertos criterios de afinidad en función de las características, o definir las características que hacen que una persona, un cliente en este caso, corresponda a un grupo de inversión que yo he determinado, ¿no? Entonces, pues, ¿quién? Ahora, ¿quién me dice algo que ustedes pueden notar ahí? ¿Quién se da cuenta de algo? Yo formé 3 grupos y esos grupos están definidos a través de reglas, ¿no? Y esas reglas pueden ir cambiando, mejorando en función de los atributos que vaya conociendo o aplicando. ¿Quién me puede decir que notan algo ahí? A ver. Ya ha sido las 9. Señorita Taballo.
¿Qué Sí, nota? ¿Qué nota? A ver, ¿qué puede visualizar ahí? Yo puedo ver que en las dos primeras las condiciones piden como que sean iguales a, pero en la última se le está tomando como, le está pidiendo si fuera mayor a 5. Ya, perfecto, ¿no es cierto? No es tan exacto, se puede decir, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de pronto son valores flotantes y es igual que la edad, ¿no? Me adelanto un poco. En la edad, por ejemplo, yo puedo tener la edad de 25 años, 30 años, un montón de valor. Y eso hace que el modelo también sea más complicado de manejar. Entonces, lo que se hace es crear rangos de edades para que este agrupamiento sea mucho más fácil. Por eso están los rangos de entre 20 y 29 mil. De igual manera, los ingresos no están generados por rango. En cambio, en las transacciones no se generó por rango, simplemente está el valor de las transacciones y por eso es el motivo que sale ahí, ¿no? Mayor de 5. Muy bien la observación. Hasta las 10, pero ya voy a acabar. Ya. ¿A dónde te vas? Ya. A ver. Muy bien. Ahora, señor, vamos a ver, ¿qué más puede notar, señor Ocaña? Buenos días, Inge. ¿Cómo te va? A ver, ¿qué puedes notar? Que, o sea, prácticamente entre un rango de edad es donde se va a, donde se rige la cantidad de... No, porque solo en una regla está considerado eso. En dos reglas sí se consideran los ingresos. En una regla las transacciones mensuales y el tipo de operación. En todas sí se considera el tipo de cuenta y lógicamente es lo que yo quisiera, ¿no? O sea, saber las cuentas si son de inversión, si son de custodias o en conjunto, ¿no? Recuerden, aquí estamos viendo que no hay una regla para agrupar en función de una cuenta individual, ¿no? Entonces, habrá que entender eso también. No, pero yo les hago las preguntas ¿por qué razón? Porque en este trabajo de minería, los resultados sí me van a sacar, pero también yo debo interpretarlos, ¿no? Adecuadamente para saber si realmente tienen alguna explicación o hay algo por ahí escondido, ¿no? A ver, miren, si yo comienzo a sumar la cobertura de la regla, en un caso es 25%, en el otro 15%, en el otro 55%, ¿esas coberturas suman el 100% o no? No, No suman, ¿no? No, Esas tres reglas cubren el 95% de mis clientes. Y eso es bueno, o sea, le veo desde otro punto de vista. Digo, a ver, yo genero las reglas, generé 3 grupos porque son los 3 grupos de interés que quiero utilizar, pero tiene una cobertura con esas tres reglas del 95%. Eso es buenazo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese 5%? Entonces, yo debo buscar alguna otra explicación. Lo que también quiero que entiendan es que cuando yo aplico este conjunto de reglas, no quiere decir que se cubre el 100%, a menos que yo genere más reglas. Por ejemplo, ahí sí van a ver que se cubre el 100%, ¿no? Pero en este caso me interesaba formar 3 grupos y veo que los 3 grupos abarcan el 95% de mis clientes y eso es buenazo. Entonces, no esperen siempre sumar, ¿no? 25, 15 y 55, faltaría una de 5, digo, ya, cubrí a todos. A veces el objetivo no es cubrir a todos, sino a la gran mayoría, porque resulta que ese 5%, por ejemplo, son clientes que incluso si hago un análisis posiblemente me vayan a abandonar, vayan a irse a cambiar otra empresa. Entonces, debería aplicar a ellos otra estrategia. Y ahí también debería buscar la razón por qué ese 5% no se acopla a ninguno de esos grupos, ¿sí? Entonces ya aplico estrategias de marketing, lo que sea, para que, de alguna manera, esas personas, lógicamente, pertenezcan a uno de los grupos y sobre todo al grupo de inversión, ¿no? Entonces eso también quiero que se den cuenta, ¿no? Y
Todos esos porcentajes también es interesante para analizar realmente si una regla es buena o es mala, etcétera, etcétera. Y eso los aplicamos también en árboles de decisión, no solamente en cluster.